So, perfecto. Good afternoon, dear students. Almost night. Good night. It's already night. Yes. Welcome to this English class about how to spot fake news and fact check the internet. Buenas tardes, noches ya a todos los presentes. El día de hoy vamos a dar una clase acerca de cómo avistar las noticias falsas y recomendaciones acerca de ellas, cómo no caer en ellas, cómo saber que son noticias falsas y demás. So, let's learn together. Before we start in the class, I want to ask to you, all of you, do you know about fake news? Have you ever heard about them before? Antes de iniciar la clase, mi explicación, quiero preguntarles a todos si ustedes conocen acerca de las noticias falsas, de fake news, y si alguna vez han oído acerca de ellas anteriormente. Sí, yo he oído hablar acerca de ellas un par de veces. ¿Qué has escuchado de ellas? What you ever heard of? Sí, yo Mayor- mayormente he escuchado acerca de ellas en Twitter. Hay muchas noticias falsas en Twitter y en Facebook, o sea, en las redes sociales, que pueden perjudicar algunos pensamientos. Right, perfect. Another one say something? Do you want to complete it? Sí, yo también las he visto no solamente por esas redes sociales, sino también por las cadenas de WhatsApp, que me parece que las noticias falsas son las que más se difunden mucho más rápido que las reales. Es algo como un virus que eso no se detiene y es muy difícil de controlar. Right, perfect. Thank you for your thoughts. So, what is a fake news? Indeed, what you ever heard or note are those news that present untrue information covering as a true fact. En esencia, las noticias falsas son aquellas que se presentan como verdaderas, sin embargo, están dando información totalmente falsa, cubriéndose y haciendo parecer como si fuesen reales. So, then we have to know two main words for knowing better about fake news, which are misinformation and disinformation. Para entender mejor el tema, el concepto de noticias falsas, de fake news, entraremos en definición de dos palabras claves: desinformación y malinformación. Es lo que traduce misinformation, malinformación, y disinformation, desinformación. So, what is misinformation versus disinformation? In fact, disinformation, for one side, is untrue info deliberately intended to deceive. Disinformation is intentionally manipulated content or propaganda. La desinformación, por un lado, tenemos aquella información falsa, totalmente falsa. Sin embargo, siempre va a tener la intención de desinformar, de generar mala imagen, generar burla, sátira, o en el peor de los casos, tomar la iniciativa de generar controversia, to generate controversies. For other sides, misinformation is the spread of false info regardless of intent. For one side, misinformation might be not undercover all the time by the newspaper website or the WhatsApp groups you said before. Just with they have no idea that that information that they are giving to us is no longer true or never have been true. Por un lado, la mala información, como lo dije, es aquella que se dice sin la intención de, pues, generar odio, controversia, por lo contrario a la desinformación. Sin embargo, sí está dando mala información, pues, falsa. Solo que a veces, por negligencia, vamos a decirlo, about negligence, aquella persona que está
dando esa información no sabe que esa información está siendo falsa. It's no longer knowing that that information is true or not. So this is most common about every time you learn a newspaper, you learn in the social medias that some credible sounding names of websites or newspaper that you are common to read that are giving the information partially or not longer true. Esto se ve más que todo, la mala información, de aquellas páginas web que uno ve en las redes sociales o en su periódico de confianza, que si bien intenta dar esa información, tiene la intención de dar esa información como verdadera, puede que la esté dando parcial o fuera de contexto o del peor de los casos, totalmente incierta. For the other side, this information is always intended by negative thoughts to generate controversial moments, hate and harassful attitudes, statements, and others words. So have in mind those two component words. Every time you read, I don't know, extravagant title of any website, any new you are reading in the social medias, in your favorite websites. Hay que tener en claro estos dos temas cada vez que se está leyendo noticias, sea en cualquier medio, redes sociales, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, incluso en los periódicos de confianza. Esa información, por un lado, as a review, this information for one side, it's always with the intention by intended to deceive, to generate conflict, to generate controversials, harassful and hates, attitudes or information. And the other side, misinformation, is just to the spread of false information regardless of the intent. So knowing when better about these two concepts and the general concept about fake news, here's some tips to avoid them or what to do every time you read a fake news, until you realize that it's a fake news. You can spread this information to not get disinformated. But what will I do? Every time you see a fishy headline, a extravagant headline, you can do this in first place. First, do not get emotional. Calm your emotions, be cautious of overly dramatic headlines, all caps, and excessive punctuation. La primera es que cuando tú estés leyendo estos titulares tan extravagantes o incluso leyendo la noticia que tiene muchos signos de puntuación o muchas cosas sin sentido, no te lo tomes tan a personal, do not get emotional. Tranquiliza un poco el hecho de que sí, listo, puedes ver un titular, you can see a headline about, I don't know, a genocide in one country. That could be real or not, but if you read it, if you are reading this and you are getting, I don't know, angry or very sad, calm your emotions in first place. Si estás viendo alguna noticia, por ejemplo, di el ejemplo de, no sé, un genocidio en algún país, que puede que sea real y que puede que sea no, lo primero que tienes que hacer es, digamos, que controlarte en esa parte. E incluso alguna noticia donde a ti te puede generar mucha rabia, you can get angry easily, calm your emotions and read more about that news. It's within the point number 2. Check the sources. Always check the name of the journal. There are many fake websites that have credible sounding names. Aquí es la otra, cuando ya lees ese titular tan, ¿cómo podemos decirlo? Se me fue la palabra ahorita.
vamos a decir, tan extravagante, revisa la fuente. Si bien puede ser una fuente de algún periódico de nombre, digamos los más famosos aquí, the most famous here in Colombia, El Espectador, El Tiempo, El Heraldo, El Pilón, there in Valledupar, and other newspaper journals that have those credible tsunami name. If that fishy headline and that fake news belongs to that newspaper, just search for more than the same thing. That is the point number 3. Si ya se dieron cuenta que viene esa fuente que les está dando esa noticia falsa, sea de un buen nombre. Si no es de buen nombre, o sea, un nombre así, pues que uno diga, wow, un periódico famoso, sino esos periódicos tan vulgares, llamémoslos, tan vulgares y de poca credibilidad, como lo es al día en este caso. Si esa noticia falsa no pertenece a esa y pertenece a la de las más grandes, la de más nombre, search for more of the same thing. You should immediately see links debunking if it is fake. Busquen más de lo mismo. Si esa noticia falsa, en primer lugar, no está dado por un periódico cualquiera, de bajo nombre, y si lo está dando un periódico o una página de buen nombre, busquen, search for more than the same thing, busquen más de esa noticia, a ver si es verdad o no. Lo que pasa mucho en las redes sociales. The most common thing in social media, especially in Twitter, every time a news, one of these fake news appears in Twitter, the people just keep, I don't know, retweeting that new as a true, but they don't have the tags or don't have the duty to keep searching if it is fake or not. Lo que pasa más común en Twitter, también lo he presenciado. La gente cuando ve esas noticias falsas, le hace muchos retweets, le da mucha fama, mucho nombre, mucha voz, así, mucha voz, y no se toman la tarea o la responsabilidad de buscar si es verdad o no. These are the 3 main actions you can do every time you see these phishing headlines or fishy fake news. So keep that in mind. Something you can try also. Ask yourself if this news report or something else. Be cautious of anything user generates. Eso ya va más ligado a lo anterior, de revisar un poco la fuente. Pregúntense a ustedes, ask to yourself, wonder if these news reports are kind of fishy or are just bait. Si de verdad es verídico o solo puede mantener una apariencia solo para enganchar, para generar esa trampa, porque se ve mucho esos que algunos periódicos toman las acciones amarillistas, como aquí se les dice, que ponen titulares muy extravagantes, muy llamativos, pero que al final la noticia no, no es lo mismo y solo está dando parcialmente una información o incluso dando una información totalmente falsa. Then, what about lies in political ads? Read or watch political or campaigns messaging activity. This is for the electoral political campaigns periods. If you are reading more about your favorite political that you want to vote, that you want to support, and if you see something that might not be good for his image, his fame, they want to, I don't know, to generate that controversial moment that this person are not a saint as he or she intended to be. So
keep watching the news or the campaign about that political that you want to support, and the other, their competence want to harass and spread hateful for he or she. Cuando llegan los periodos electorales en cada país y ustedes están mostrando su apoyo hacia un candidato, sea X o Y la razón, y si ustedes encuentran noticias o rumors o news acerca de él o ella, que no es el santo como aparenta ser y solo quiere generar odio en la otra competencia, sigan viendo el comportamiento de esa persona, siguen viendo la campaña política que sigue, lo que es, lo que intenta representar para evitar ser mal informado. Because maybe just maybe someone wants to say no, this political is racist, is xenophobic, and is homophobic because he say that black LGBTQ plus people are just minorities, or he or she says something that not representing us. Uh, just for that, he's racist, homophobic, or whatever they want to call him. Cuando pasa que listo, alguien puede decir, un candidato puede decir algo pues, fuera del lugar, que no va mucho al tema, pero muchas personas, como lo dije en el primer punto, se toman eso muy a personal y luego de eso se sienten, o sea, empiezan a esparcir odio, diciendo, no, él es racista, él es xenofóbico, él es misógino, él es homofóbico porque dijo esto y a mí me cayó mal. Entonces empiezan a dar esa mala información, they're spreading that disinformation, sorry, disinformation about that person that doesn't have to be like that. No tiene que ser así. Solo dijo algo, listo. No puedes estar de acuerdo, pero tampoco puedes decir mala información de él. Finally, what if you share something online and then find out it was untrue? What if you realize that you share a news that it's a fake news? Correct. Immediately. You are able to update the original post, do so. Si tú, por X o Y motivo, no te diste cuenta que lo que compartiste sea verdad, te diste cuenta, no sé, después investigaste por tu cuenta, pero en primer lugar tú compartiste eso, in first place you share that information that is not untrue, fix it immediately, correctly, I don't know, erase your post and publish another one saying it was a fake news and this is the real news. Corrígelo enseguida. Si te diste cuenta después que lo que hiciste viste una noticia falsa, corrígelo enseguida, borra el post y, publica lo nuevo, lo que de verdad querías publicar para evitar esa desinformación. To avoid that disinformation. So, now let's share experience. This is another question at the beginning of the class. Now, learning better about this fake news, have you ever read a fake news? I said at the beginning, if it is so, how did you feel realizing that it was fake? Similar a la pregunta del principio. ¿Has leído o escuchado acerca de noticias falsas? Una noticia falsa. Si fue así, ¿cómo te sentiste? How did you feel realizing it was a fake one? ¿Te diste cuenta? Listo, fue noticia falsa. ¿Cómo te sentiste en primer lugar? Si sentiste odio, tristeza o te decepcionaste. Tell me about that. Now you are in the freedom to make a speech about it, preferably in English. Now I'm hearing to you. ¿Puedo en español? Yes. Bueno, sí, tuve muchas experiencias, sobre todo en cuanto durante la pandemia,
No Right. solamente yo, solamente muchos de ustedes también recibieron muchas falsas noticias y lo que sentí fue como miedo, sobre todo porque no sabían quién creer. Incluso las páginas oficiales también algunas veces se equivocaban. Entonces como que era como miedo más que todo. All right. I get it. Another one. Want to share your experience? No more. All right. So I'm gonna share my experience about it. Yes, during the pandemic, I also uh, I had read and heard about fake news and similar which about the students. I feel really scared and I feel really angry after that. Reading that, realizing that it was a fake, just for joke, or I don't know, or just to spread disinformation. I don't know. I really don't know what unscrupulous people are doing this. Uh, Similar in the last year, the the national stop here in Colombia, there was a really, I mean, really uh, spread of fake news overall, and realizing, searching more about it, uh, not knowing that those WhatsApp groups are spreading information. I wanted to learn to read, sorry, more about that in the beginning. That and in some cities during the uy, se me fue la palabra. Durante las manifestaciones del año pasado, sí tuve bastante la experiencia de estar muy al tanto de este tipo de noticias. Al principio, pues, un poco asustado, igual que en la pandemia, luego molesto, preguntándome por qué personas inescrupulosas hacen este tipo de cosas, que en varios grupos de WhatsApp, en Twitter, sobre todo en Facebook, donde sea, se está dando pues mala información acerca de que en algunas ciudades eh, some outlaw groups are taking some of the neighborhoods. Algunos grupos al margen de la ley están tomando algunas ciudades, algunos puntos de las ciudades, lo cual pues uh, at the end of the day, it was a fake, just to spread, I don't know, fear or dreadful, I don't know, which why they are doing this. No, la verdad no sé, o sea, me preguntaba mucho por qué hacen eso, o sea, cuál es la necesidad. Pero bueno, someone else want to share anything about the topic? Any final thought? No one? All right, good, all good. No worries. That's all for today. Thank you for attending this virtual meeting. And thank you for those who participate in this, for your thought, for your commentaries. I hope this lesson will help you every time now you are reading something on the internet, because there are so much misinformation and disinformation there. There are many fake news, and they won't stop. Keep that in mind. They won't stop for anything. They won't stop. They are always in there. Gracias a todos por atender la clase, a los que participaron, por sus ideas, por sus comentarios. Espero que esta clase les haya enriquecido un poco mejor ahora, cada vez que ustedes lean alguna noticia en internet, que es lo más común, que siempre va a estar las noticias falsas, siempre van a estar, eso ténganlo en cuenta, y nunca se van a detener. Así que sean críticos, be critical, search for more information, and have a nice, have a nice night. Gracias a todos por venir. Tengan una bonita noche.
Thank you for the information. Thank you for attending. Also, thanks for all the information you gathered us today. Thank you to you. We're good. Thank you, Thank you teacher. for the information. All right. Perfect. I love you, teacher.